Pues hablando ya de la medicina estética, mira, me gustaría que yo creo que entrásemos un poco adentrándonos en el perfil de persona que típicamente se va adentrando en la medicina estética. Fíjate que cuando yo acabé la licenciatura de medicina en el año 2004 y yo empecé también a trabajar de médico estético y demás, pues bueno, el perfil era bastante reducido a mujeres. Había muy poquitos, sí. Claro, y el perfil de usuario solía ser mujer, normalmente por encima de 40 años. Yo creo que, pues bueno, van para 20 años y creo que se ha ampliado muchísimo el horizonte, ¿vale? Tanto por edad como por sexo. Entonces, pues bueno, háblame un poco de qué perfil de cliente es el que tú estás viendo en consulta, qué es lo que más demandan por edades o por sexos. Bueno, a día de hoy, fíjate que es verdad que hace tiempo, cuando se empezaba en la medicina estética, el paciente medio solía ser de media edad a partir de los 40 aproximadamente hacia arriba. Había menos casos de gente más joven. Al final, la actividad médica especializada de la estética reúne tres criterios básicos: el objetivo unificado, la existencia de una base científica y técnica y luego la demanda social. En esta demanda social ha cambiado muchísimo de antes a ahora. Ahora te encuentras personas, chicos, chicas desde los 18 en adelante hasta el final. Tanto al final me refiero a 60, 70 y 84 años, como me he encontrado yo en muchos pacientes, en las que te demandan diversas cosas. Y es curioso porque en gente joven se demanda, obviamente, un tipo de tratamiento, y en gente más mayor se demanda otro tipo de tratamiento totalmente diferencial. Hay que entender que cuando tenemos una cierta edad, los paquetes grasos comienzan a caer. Lo que más queremos es esa restauración que hemos ido perdiendo, y el paciente más joven, que tiene sus ligamentos retenedores perfectos y que no está teniendo esa pérdida, lo que quiere es armonizar un poquito mejor, es decir, darle un volumen al labio, darle un poquito más de pómulo, realizar algunos retoques que son totalmente diferentes de embellecimiento a los que haríamos de mucha más edad, ¿no? A niveles de edad, ya te digo, de todas las edades. Lo que es curioso es que cada vez más hombres realizan tratamientos estéticos, pero lo más bonito de la medicina estética no deja de ser sino una cosa, y es que a lo largo de los años, la gente, cuando se va a almorzar o a tomar algo, lo primero que decimos es: oye, mira, me he hecho esto, me he hecho lo otro. Oye, ¿tú has hecho al final esto? Sí, pues me lo hice con no sé quién, me lo he hecho aquí. Hace unos años, tú lo sabes, fuiste de los primeros que lo hacías, era más tabú. La gente no lo hablaba, parecía que esto era presagio de algo malo, ¿no? A día de hoy es algo totalmente normal. Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que más has hablado ahora de los hombres? Y sí que es verdad, yo creo que cada vez se encuentra más aceptado, más integrado dentro de los hombres. ¿Qué es lo que más te solicitan en medicina estética los hombres? En hombres, tengo claro que la toxina botulínica es el elemento diferenciador de ellos, y tras el Botox, no sabría si decirte más o menos o por igual, la marcación mandibular, es decir, la marcación de todos los contornos de los arcomandibulares para conseguir esas mandíbulas más prominentes, conseguir esos rectos, esas líneas más rectas que hacen al hombre más masculino. Y la toxina botulínica, más o menos por igual, pero yo creo que me la juego a decirte que la marcación mandibular suele ser lo que más gusta a un hombre. Seguida al final, labios, mejora del paquete graso, etcétera, etcétera. Pero a nivel medio es eso. Igual que en mujeres, por ejemplo, lo que más se suele hacer con diferencia es embellecimiento facial, pero labios. Los labios es uno de los tratamientos, junto al Botox, más demandado por mujeres de cualquier edad. Ujú. Mira, esto que has hablado, que realmente es un poco, bueno, el vínculo que al principio nos unió contigo fue una revisión de analíticas para revisar el tema de la testosterona y demás, ¿vale? Y esto es a mí algo que me Sí, compete sí, sí. mucho, y que yo observo, por ejemplo, has hablado de lo del tema del arco mandibular, o sea, fíjate, uno de los músculos que más tiene receptores androgénicos en el organismo es el músculo masetero, ¿vale? Y cuando un hombre empieza a tener andropausia, hipogonadismo, pérdida de testosterona, es uno de los músculos que principalmente adelgazan. Y cuando yo, por ejemplo, que trabajo con muchos hombres a los cuales se les aplica una terapia de reposición de testosterona, o hombres que me vienen usuarios de anabolizantes, uno de los músculos que claramente denotan que la persona está exponiéndose a mayor cantidad, mayor concentración de testosterona, es el masetero, lo cual es un reflejo muy claro de esa expresión androgénica, ¿vale? Entonces, podrías hablar un poco, incidir, ¿vale? De
¿cómo se hace esa marcación? Que yo he visto, también he visto barbaridades. Yo creo que también Sí. a veces he visto modelos o gente en internet, ¿vale? Que anuncia un poco como su quijada o su marca de identidad. Es esa marcación mandibular que me parece en muchas ocasiones excesivamente pronunciada, ¿vale? Pero bueno, háblanos un poco qué tipo de materiales, qué es lo que se suele utilizar. Bueno, normalmente en las marcaciones mandibulares, sobre todo más masculinas, bueno, femeninas por igual, pero masculinas, el tratamiento de marcación mandibular que completa consiste en inyectar con unas agujas muy finas o con cánulas en su defecto, que son romas, no tienen ese pinchacito, se hace primero la pequeña incisión con una aguja y luego se mete la cánula, y se hacen con y ácidos hialurónicos de alta densidad. Es decir, para darles armonía al rostro que necesitamos, tienes que usar una alta densidad de ácido hialurónico. Este tratamiento se realiza normalmente en una o dos sesiones. Muchas de las veces lo que nosotros hacemos es marcamos ciertos ángulos del rostro, ciertas mediciones para que la armonía sea completa, las medidas áuricas más conocidas, y lo que hacemos es ir marcando toda la forma que el hombre tiene. En este caso, además, lo que conseguimos es, con vía directa a la zona de la hipertrofia masentérica, hacia hueso, lo que hacemos es incluso dejar un vial por lado para conseguir ese volumen de cuando muerdes de forma general, que lo tengas día a día, es decir, para marcar ese punto conseguimos eso. Fíjate que ya usamos un vial casi por lado en muchos de los casos para conseguir. Luego, además, tenemos que intentar que el hombre tenga no los pómulos subidos, sino lateralización. El rostro masculino tiene que tener una lateralización. Para eso tenemos que ir incidiendo en ciertos puntos, desde temporal hacia la parte más inferior, para ir consiguiendo esos rostros más cuadrados. Por supuesto, luego hay que ver cómo tienes el mentón, si hay una retrognatia y tenemos que sacarlo hacia fuera, y cómo hacer esa marcación. Importante, las diferencias entre el hombre y la mujer, disculpa, al revés, entre la mujer y el hombre, donde tenemos un mentón más cuadrado, más ancho y que va en armonía con el resto de las facciones, normalmente con las comisuras labiales. Al final, aproximadamente puedes utilizar perfectamente 5 o 6 viales de ácido único. Cuidado, también se puede realizar con hidroxapatita cálcica, es decir, con inductores de colágeno, hay un producto que me gusta a mí mucho de Allergan, que es la armónica, perdona, la armónica, que es una mezcla de hidroxapatita cálcica con ácido hialurónico, el cual, además de dar ese pequeño efecto de lifting, te da ese ácido hialurónico no reticulado, además, para mejorar el aspecto facial. En el caso de las mujeres, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas mujeres también se hacen marcación Sí, mandibular, ¿no? O sí, sea, un poco muchísimas, muchísimas. Lo que pasa es que intentamos conseguir que la mujer tenga un rostro más ovalado, no tan cuadrado, exceptuando aquellas, obviamente, que su gusto sea tener ese rostro, pero normalmente buscamos en la mujer un rostro más ovalado. Ahí lo que hacemos es diferenciar, es decir, hacer unas zonas de 120 grados. Con las cánulas vamos haciendo en varios puntos del jawline y vamos consiguiendo ese rostro ovalado para conseguir esa dinámica y ese embellecimiento del rostro completo. ¿Diferencias de ácidos? Sí, aquí en las mujeres normalmente utilizamos ciertas densidades un poquito más bajas en lo que es la media y superior del rostro y casi las mismas en la parte inferior. Si nos encontramos, como por ejemplo ya hemos dicho anteriormente, una retrognatia, ahí sí tenemos que darle potencia, tenemos que darle una G' muy elevada para que haya una mayor captación de agua. Por el resto es más o menos parecido, exceptuando los ángulos faciales, que es donde realmente nos tenemos que fijar. Ujú. Mira, una cosa curiosa que te quería preguntar, David. Claro, ¿qué ocurre con la persona? Porque yo que trabajo con con Sí. muchísimos atletas, hombres, mujeres, que modifican su peso, el porcentaje de grasa, la Mm, cantidad de líquido que hay en mm, el organismo a lo largo del año, porque fuera de sí, temporada quizá están haciendo una fase de volumen, están construyendo masa muscular, tienen mucha cantidad de carbohidrato. Al final, esto se denota en la cara, ¿vale? La cara está más redondita, estás más sí, guapote, estás sí, muchísimo sí. mejor, luego de repente cortas carbohidratos 3 meses, vas a fuego, tienes que bajar 8 kilos. Yo conozco muchísimos atletas, hombres y mujeres, que es que no les queda otra que para salir a tarima o simplemente por hedonismo puro y duro. Tienes abdominales, pero la cara estás hecho una puta mierda, ¿vale? Totalmente, Entonces te tienes que infiltrar y totalmente. demás.
O sea, ¿qué ocurre aquí? Porque claro, si a lo mejor luego al rebotar otra vez peso por haberte infiltrado, esto puede coger mucho agua, ¿no? ¿Tú cómo manejarías estos casos? Que yo es lo que particularmente veo mucho en consulta, me preguntan y demás, ¿vale? Entonces, ¿tú esto cómo lo manejarías? Gente que sube y baja a lo largo del año. ¿Cuándo infiltrarías? ¿Justo en ese momento? ¿Serías prudente por luego ese posible rebote al subir grasa? Claro, ese es el tema. Lo más importante al final es cuando yo siempre he opinado, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, he opinado lo mismo. Lo primero es cuando vas al especialista molecular, al nutricionista, que es el que te está indicando las pautas que tienes que seguir, y luego vamos al embellecimiento. ¿Por qué? Porque aquella persona, aquel deportista que te viene y sabes que va a bajar de peso en esta temporada, que va a subir de peso en esta otra temporada, tienes que hacer un plan estratégico de decir, ok, ¿qué resultado queremos en ti a nivel facial? Queremos esto, correcto. Hay que empezar en este momento. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando tenemos las facciones de una manera determinada y empezamos a perder peso de manera más acelerada, nuestro paquete graso, perdón, nuestro ligamento retenedor, con esos paquetes grasos, lo que va a hacer es, que ya sabes tú muy conocido, como este nasogeniano, esta caída y esta forma, cuando lo vemos de perfil, planita. Cuando cogemos peso, ¿qué hacemos con el paquete graso? Bueno, es como un globo, cuando está deshinchado y lo soplas, que se hincha, da esa sensación de tensión, pero lo que hacemos es subirlo. Nosotros, si con el ácido hialurónico lo que hacemos es reposicionar los paquetes malares desde la zona cigomática a los puntos bajos de la zona orbicular del ojo, lo que vamos a conseguir es dar un volumen perfecto, pero cuando tú engordes en un cierto periodo de tiempo corto, lo que vas a hacer es quizás voluminizar un poquito más. Hay que recordar, sobre todo a toda la gente que nos ve, aunque tú lo explicas a tus pacientes, es que tienen que recordar que el ácido único es una molécula que absorbe agua. Tiene una capacidad de absorber agua que va dando como ese volumen. Si nosotros, cuando estamos en el momento de coger peso, nos infiltramos ácido único, es posible que si el médico no ha controlado bien las densidades, las proporciones y no sabe que el paciente entrena, por ejemplo, que está en momento de subida o momento de bajada, podemos tener un problema. Por eso es muy importante que cuando un paciente, sobre todo en tu caso, que es la mayoría son deportistas de élite, y te van y te dicen, oye, mira, Tony, pues es que nos gustaría hacernos esto, pero al final, si no contactan con alguien que les diga en el momento en el que estáis, estas son las opciones, puede pasar que no quede como toca y que al final estemos creando ahí unos depósitos y al final queden esa huella que llamamos, ¿no? Huella hialurónica, que vaya quedando como ese resto que luego no lo vas eliminando de ninguna manera. Uh-huh. Y bueno, hablando de estos, bueno, me gustaría que expliques cuándo quizás se debe recurrir a pues bueno, a un tipo de material, como puede ser el hialurónico, y cuándo quizá debemos recurrir a otro tipo de materiales más inductores en la formación de colágeno, como puede ser la hidroxiapatita cálcica o el Elansé, ¿vale? Porque al final, no lo sé, ¿vale? No es mi especialidad, por eso te lo quiero preguntar. Estos estados de alta degradación de colágeno, proteólisis por cortisol, ¿vale? Que yo lo veo tanto en deportistas, que es que ves literalmente que es que la persona se está reventando. Ocurre también en Sí, los tendones. sí, ¿Vale? sí, O sí, sea, esas sí, fases sí. de falta de carbohidrato, mucho cortisol sistémico, ¿vale? Por exceso de deporte, o una persona que viene de quimioterapia y ha degradado totalmente y ha generado Totalmente, proteólisis totalmente, sí, sí, sí. psicótica. Sería más interesante, se podrían combinar estos tipos de materiales porque al final el ácido hialurónico restaura volúmenes, pero no te va a generar una mayor formación de colágeno y elastina en la dermis. No sé si No, tiene sentido a lo no. mejor en determinados casos donde sabemos que es por estrés optar por este tratamiento, combinar, ¿no? Sí, normalmente los ácidos únicos, por una parte lo que te dan son volúmenes, por explicarlo de una manera un poco más rápida o mal explicado, es como es dar volúmenes. Por otro lado tenemos los inductores de colágeno. Los inductores de colágeno natural están indicados normalmente para personas que comienzan a tener esa flacidez o falta de tersura en la piel. También se puede aplicar cuando, por ejemplo, hay una pérdida de volumen facial en diversas zonas. Por ejemplo, una dieta de adelgazamiento como lo que algunos pacientes suelen hacer, que a lo mejor sea demasiado excesiva. En pacientes a partir de los 35 años que tienen estas otras indicaciones que hemos hablado antes. Pero lo importante es que el inductor de colágeno puede ser mezclado con un ácido hialurónico no reticulado.
para que al mismo tiempo que estemos induciendo ese colágeno, tengamos ese aumento de ácido úrico no reticulado que nos va a dar esa mínima densidad, esa hidratación, etc, etc. Pero cuidado, porque en muchos pacientes ni siquiera hace falta infiltrar estos productos con micropunciones muy controladas. Hacemos una cosa que se llama factor de cascada crosstalk, donde te acordarás que lo que hacíamos era hacer una comunicación entre el melanocito y fibroblasto, que se diferencian en elastina y ácido hialurónico. Entonces, simplemente con esa forma de trabajar ya podemos conseguir ese efecto de forma natural con esas pequeñas microheridas. Sobre todo para pacientes oncológicos, en los que en ciertos pacientes se van haciendo tratamientos un poquito más naturales, menos agresivos quizás, o que tenemos que ir en combinación con el oncólogo si aún están terminando la fase de tratamiento. Una vez han acabado, por supuesto, ya sabes tú que una vez acaban a los 3, 5 años, cuando ya tengan el alta, es una paciente normal, como otra cualquiera, que en su caso sí van a necesitar normalmente un aporte extra de inductores de colágeno. Pero se pueden mezclar, ¿eh? De hecho, ya te digo, se pueden hacer muchísimas mezclas dependiendo de la piel. Eso yo creo que es lo bonito de la medicina estética también, que puedes ir mezclando unos aminoácidos, unos NCTF, puedes ir mezclando la gama Bicross, que es una de las mejores gamas con la mejor tecnología que hay ahora por el tema de las cadenas cortas y largas, que dan huecos entre ellas y en esos huecos se acopla el ácido único donde va absorbiendo esa agua, va dando ese volumen. Bueno, hablando de la restauración de los volúmenes, la formación de nuevo colágeno, la hidratación y esa lucha contra la caída de los tejidos, ¿cuándo consideras tú que una persona es apta para la inclusión de hilos, ya sean monofilamentos o ya sean hilos de verdad tensores? Yo creo que los hilos, diferenciando entre los de colágeno, la estimulación de colágeno, como los de estimulación de colágeno con tensado, lo primero es que hay que saber que son hilos de textura cardíaca, por llamarlos de alguna manera, donde lo que hacen es deshacerse en la piel, dentro se deshacen, biodegradable, y alrededor de donde se está deshaciendo, digamos que va creando una red de colágeno. ¿A qué pacientes hay que darles uno y a qué pacientes habría que infiltrar otros? Muy básico. A todo paciente que el ácido hialurónico vaya a ser demasiado agresivo en el sentido de que hay que poner demasiados viales y no vamos a conseguir que una cara muy caída vuelva a subir, lo que hacemos es inducción de colágeno, con mediasopatita, con una armónica sobre todo, y posteriormente, con los hilos de colágeno, con los hilos tensores, lo que vamos a hacer es reposicionar de nuevo donde estaba esa piel o lo más cerca al 80-90% donde se encontraba esa reposición, en este caso de la zona medial. Muchas veces te dicen, doctor, yo es que esto que tengo aquí caído es lo que yo me quiero arreglar. Ya, pero el problema es que si nosotros no subimos de aquí, esto seguirá haciendo peso. Si yo lo que arreglo es arreglamos esta parte de aquí, seguirá haciendo peso. Es decir, aquí las casas se empiezan por el tejado. ¿Qué pacientes normalmente suelen utilizar los hilos de colágeno de tensión, que llamamos los espiculados, por ejemplo, que conoces? Sería siempre para personas con una flacidez excesiva en la que el uso del ácido único no va a quedar bien y lo mejor es utilizar una forma en la que podamos hacer, como te decía, ese retensado sin necesidad de utilizar otros productos. Encareciendo además el precio, claro, cuidado, porque en muchas ocasiones ves a la paciente y dices, oye, mira, es que lo que mejor te va a quedar y podemos mejorar en el precio al final, porque si no, a veces puedes pedir barbaridades, Tony. Hay unas personas muy mayores, con mucha flacidez, que bueno, puedes inyectarles ciertos productos X, cobrar una barbaridad y sabes perfectamente que no es lo adecuado, que no va a quedar igual de bien. La otra manera se pueden ir haciendo una estrategia terapéutica y trabajar perfectamente con hilos de colágeno. Bueno, antes has hablado del famoso Botox, ¿vale? Yo creo que, no sé en qué año salió, a primeros del 2000, ¿no? No sé, ¿sabes exactamente el año en el que salió el Botox? No recuerdo cuándo se empezó a comercializar en España. Bueno, sería por ahí, año 2000 más o menos, imagino, ¿vale? No lo Alrededor recuerdo. del Botox. Yo te diría que 2000, 2002, te diría que fue cuando
o se aprobó por la FDA aquí o fue, no me acuerdo, pero vamos, más allá del 2004 no, porque ya era algo de aplicación. Y bueno, respecto al Botox hay muchísimos mitos. Bueno, yo creo que es el tratamiento, no sé, yo creo que es el tratamiento actual a nivel de medicina estética más comercializado y más usado, sin lugar a dudas. Pero bueno, en lo que a mí me compete y lo que más me importa, porque al final me lo preguntan muchos deportistas, es cada cuánto se lo tienen que poner específicamente las personas que hacen mucho deporte. Que, mira, por aquí nos dicen que fue el año 2002. Pues ya lo sabemos de cara al Vale, futuro. yo ya sabía que me sonaba el 2 por eso te decía casi 2002. Vale, pues sí, lo que te decía. Yo no sé si estarás conmigo, pero personas que hacen deporte, y yo creo que específicamente deportes de alta intensidad, tipo CrossFit, halterofilia, pesas, se va y muy rápido. No sé si Sí, sí, qué sí, 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 apreciación tienes. sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo porque al final hay que recordar un poco, vamos a pensar que esto es el músculo y nosotros a la inyección de toxina botulínica imaginemos que son muchos cristalitos pequeños. Lo que vamos a hacer es que esos cristales se van a clavar, digamos, en el músculo, impidiendo ese movimiento. Pero tú estás haciendo fuerza para hacer ese movimiento. Al final tú vas rompiendo esos cristales, por eso vas volviendo a ganar esa movilidad dinámica. Cuanto más deporte haces, sobre todo más fuerza haces, más fuerte tienes el músculo, muchas veces antes rompes esos pequeños cristales, digamos, de la toxina botulínica. Antes el botox, digamos, empieza a irse. Es cierto totalmente normalmente bueno, en los estudios no hay, parece que no hay interacción entre el deporte y la toxina botulínica, pero a los ejemplos me remito, es decir, todo aquel deportista de alto rendimiento o gente que utiliza, que hace un deporte muy anaeróbico, muy de fuerza, son los pacientes que normalmente más suelen quejarse de esa desaparición de la toxina. La solución no es no es poner antes tampoco. Claro, eso es ahí donde iba. O sea, hay que ponérselo cada 3 meses, como conozco gente que se lo pone, ¿no? O sea, ¿cuál A es tu ver, recomendación? normalmente si conseguimos, si ese paciente te viene y te dice, Tony, mira que se me va el botox en un mes y medio o 2 meses, tú lo que haces es ver las dosis que has aplicado, ver los puntos de inyección que has aplicado y ver las unidades que has aplicado en cada punto. Quizás no estamos dando la dosis exacta que necesita esa musculatura. Lo que hacemos es rediseñar el plan, ver las unidades que necesita y volver a probar si con esto le dura más. Aún así, cuando el paciente te dice, oye, es que se me ha pasado 2 meses y medio, pónmelo otra vez. No, no se puede poner. Mínimo han de pasar 3 meses para lo que se conoce como no crear anticuerpos. Que esto no es nada malo, que no se asuste nadie, porque al final los anticuerpos lo que no queremos es que cuando volvamos a pincharte la toxina botulínica desaparezca el efecto o no exista el mismo. Para que eso no suceda, hay que esperar un mínimo de 3 meses. Mínimo. Y aunque el tratamiento estándar son 50 unidades, cuando has hablado de la No, posibilidad de claro. meter más, ¿a qué cantidades nos podemos ir Entre hablando? 60 a 80 unidades, pero perfectamente, perfectamente. Típico deportista con una musculatura fuerte, unas arrugas estáticas fuertes, unas arrugas dinámicas muy potentes, con unos corrugadores que tienes que pinchar en 2 puntos, te vas a ir entre 60 y 80 unidades tranquilamente y no hay ningún problema. Es decir, a más unidades no es que vayamos a crear una parálisis ni nada absoluto. Simplemente una piel finita, un músculo finito, ese músculo fino va a necesitar menos dosis que un músculo el doble de potente. Ujú. Y hablando del Botox, ¿vale? Algo que también veo yo en deportistas, que es lo que más veo yo, bueno, la hipertrofia del masetero, yo creo que también derivado en muchas ocasiones pues de estar apretando cuando hacen sentadilla, Sí, sí, etcétera, sí. que esto da lugar al final también a bruxismo, gente con ansiedad, cefaleas, tensión en la articulación temporomandibular, ¿vale? Que esto pues puede ser bastante jodido para mucha gente. Aquí sí que vamos a dosis altas, ¿no? O sea, o bastante Sí, más, ¿no? sí, normalmente, dependiendo del deportista, dependiendo de la hipertrofia, dependiendo de los puntos, de cómo tengan, nosotros lo que hacemos es dibujar
como una especie de cuadrado, es decir, agarramos bien, mordemos y agarramos bien el mastetero, dibujamos varios puntos y se te puede ir perfectamente entre medio vial, como mínimo, minimísimo medio vial por lado. Hablamos ya de mínimo de esas 50, 60 unidades, dependiendo de la toxina que utilices, pero te puedes ir perfectamente con la revisión a un vial por lado. En muchas de las ocasiones incluso tenemos que pinchar más en zona temporal, zona más arriba. Ya sabes tú que los músculos masticadores de la parte temporal y mastetero, tú cuando masticas, muchos deportistas ves que además lo tienen arriba y encima se quejan de ese dolor, ¿no? De migraña, cefaleas tensionales, por culpa también del bruxismo. Entonces, bueno, ahí incluso tienes que pinchar un poco más superficial otras unidades de la revisión, porque a pesar de que el músculo parece que va perdiendo esa fuerza para hacer esa hipertrofia, para seguir haciendo esa fuerza, te quedan esas pequeñas fibras que a veces cuando mastica se notan, tienes que volver a pinchar. Pero sí, si te vas a dosis más altas. Ya te digo que te puedes ir perfectamente desde medio vial por lado a un vial por lado. Hablamos de hasta 80, 100 unidades. Vale, y acabando con el Botox, mira, algo curioso, yo esto sí que no tengo ni idea, pero lo he leído alguna vez, etcétera. O sea, Botox en dos zonas, ¿vale? Esto es para hombres, escroto, o sea, no sé exactamente por qué, ¿vale? O sea, para la bolsa escrotal supuestamente estar más grande, es lo que he leído, y en la base del pene para aumentar el grosor. Yo no sé si esto es real. ¿Vale? Esto es un sinsentido, no hablo o sea, desde el desconocimiento, pero lo he leído. No sé si tú tienes experiencia o tienes conocimiento de ello que se esté haciendo en algún lado. Bueno, a ver, en realidad en la medicina sexual muchas veces se utiliza para disfunción eréctil, hay varios recursos, rehabilitación peneana, ¿cómo se llamaba? Vacuumoterapia, etcétera. Y es verdad que hace un tiempo se empezó a leer sobre las hipótesis del que el Botox podía inhibir esas vías adrenérgicas, las cuales que hacen que el pene se contraiga o no se contraiga, las vías colinérgicas y dejará una vía un poco más activa. Lo que pasa es que la no adrenérgica y la colinérgica, que favorece esa mejoría de la erección, no entraría dentro de lo mismo. Es verdad que hay un estudio que se realizó y que se ha hablado mucho en un grupo de hombres, en los que los resultados han sido muy prometedores con el uso de la toxina botulínica para aumentar esa erección, etc, etc, etc. Yo verdaderamente, si mientras no haya estudios bien definidos, estudios con población muestreo en el que tengamos una p-valor que te diga que hay evidencia estadística de que eso sí es así, hay que andarse con cuidado de dónde infiltras o dónde no lo infiltras, ¿no? Sí que es verdad que aplicado sobre una fascia de la musculatura, que es, no sé si se llama dartos, sobre la musculatura peneana, lo que es el dartos, para paralizar la musculatura y evitar que haya un encogimiento de ese órgano sexual, sí. Para eso sí, es cierto. Es decir, en vez de que vayamos, que nuestro pene se vaya haciendo un poquito, se vaya escondiendo, lo mantenemos un poco en el sitio. ¿Y eso cómo es? O sea, a partir de X edad, quizá por la retracción que va ocurriendo, cada X tiempo ponerlo en el pene para evitar la retracción que va ocurriendo con el E, as, con los años. inclusive con 30 años, es decir, tú lo que no Ah, sí. quieres es que claro, que la fascia de la musculatura peneana, conocida como el dartos, tenga esa retracción que tenemos de forma natural, pinchas en ciertos puntos y mantienes, digamos, esos centímetros de pene un poquito más hacia de fuera. Digamos que lo que llamo yo a nivel visual, estético, es más vistoso, es más vistoso. Ah, o De sea, que sí que es ahí. real. O sea, lo Sí, había leído sí, y digo, para, esto se para, esconde. para eso sí, pero cuidado, que luego de ahí ya sabes que se pueden llegar a leer engrosamientos de pene, etc. No, para ciertas disfunciones eréctiles, te voy a repetir, sí que es verdad que a pesar de que pinchándose en músculo, dartos, por aquí y por allá, puedes conseguir eso. Cuidado, que hasta que no haya suficientes meses de estudios y haya una estadística que nos diga que se puede utilizar y que se puede hacer, tendríamos que tener cuidado donde pinchamos la toxina botulínica. A ver, no vaya a ser que al final la uses, dejes de utilizarla porque es algo vistoso.
Totalmente. Bueno, pues entramos en el área capilar, que es la que sinceramente a mí más me gusta, porque tengo aquí sí que tengo una barbaridad de pacientes que, por desgracia, como ya sabéis, me dedico tanto a deportistas y que usan excesos de testosterona, de anabólicos. Al final, la salud sexual hormonal masculina se encuentra muy vinculada a la salud capilar y hay mucho el impacto totalmente bidireccional que existe en el Sí, androgenismo, la hipertrofia muscular, etcétera. Por parte de la testosterona también tiene unos efectos colaterales en la salud cosmética, podríamos decir, del hombre a nivel capilar. Vale, entonces, pues bueno, hablando del cabello, estás notando, antes has hablado de cómo la medicina estética cada vez se encuentra más integrada y cómo cada vez más personas, pues bueno, no se avergüenzan de decir, mira, me he puesto botox, me he puesto esto, aquello. totalmente, Yo sí. creo que el tema capilar es, joder, yo creo que hay dos cosas que preocupan al hombre y muchas veces las lleva en secreto o las lleva avergonzándose y le toca mucho la autoestima. Una es la disfunción eréctil o la competencia sexual que tenga, ¿vale? Con su pene, esto lo vivo yo constantemente en consulta, ¿vale? Como 8 o 9 de cada 10 me dicen, hombre, si abajo funciona un poquito mejor, doctor, pues de puta madre, ¿vale? Pero el tema capilar es algo que también preocupa muchísimo, muchísimo a los hombres. ¿Tú has notado que esa naturalidad o esa integridad con la que los hombres pueden hablar de trasplantes, de me estoy haciendo tratamientos, esté integrado o aún se vive con pudor? Tú que estás en contacto con muchos de No, estos pacientes. no creas, si nos referimos a que sientan esa cierta vergüenza que se sentía antes, te voy a contar una anécdota. Dos personas que obviamente no puedo nombrar, de hace como creo que 3 años, les hice una cirugía capilar, hace solo 3 años, a estos chicos. Me los llevé a otra ciudad, a Barcelona, les hice la cirugía allí, no los conocía nadie, fuimos a un centro X para que tuvieran esa forma privativa de que les operáramos y tal. Y cuando llegamos al aeropuerto, recordaba a unas personas al lado de la mesa al lado, a pesar de que iban un poco tapados, cómo señalaban, cómo miraban y cómo decían, mira, mira, fíjate que ese se ha puesto pelo, a ese le han puesto, le han estado aquí poniendo aquí cositas en el pelo, le han estado haciendo y tal. Hoy en día, los vi hace una semana o 2 semanas y recuerdo que estaban esperándome sentados y vinieron a preguntarles dónde se lo habían hecho la cirugía capilar, porque estaban oyendo que estaban hablando de que se habían hecho una cirugía capilar, que tal y que cual. Y directamente se acercó una persona a preguntarle qué se habían hecho y empezaron a enseñarle fotos. Y el tío le decía, está muy bien hecho, yo he visto casos de no sé dónde, he visto casos aquí. Es decir, en pocos años la diferencia es abismal. Antes lo que se conocía como, fíjate aquel que se ha hecho esto, ahora es como, ¿dónde te lo has hecho? Y qué bien te queda. Y fíjate, y otras personas que ahora lo que hacen es decirte todo lo contrario. Fíjate qué bien me ha quedado, fíjate qué línea más bonita me ha dejado. Y hace 3 años era, joder, que no se me note, que no se me note que me lo he hecho. Eso es real, Ahí hay una diferencia muy grande. Hoy en día, por supuesto, sigue habiendo ese pequeño tabú de, ostras, no quiero tal, pero hoy en día, igual que muchas mujeres se operan el pecho para tener un pecho más voluminoso por el motivo que sea, o un pecho más bonito, el hombre se opera del pelo, ¿no? Hace 20 años a lo mejor, cuando alguien se operaba el pecho decíamos, ostras, esa se ha operado, fíjate. Hoy en día es lo más normal del mundo, lo más bonito del mundo y lo más estético que hay en el mundo. Es decir, lo bonito de esto es que cada uno hagamos con nuestro cuerpo, dentro de unas, para mí, limitaciones médicas, hagamos lo que creamos conveniente para sentirnos mejor con nosotros mismos. Bueno, yo creo que aquí ha influido mucho quizá la democratización que se ha conseguido de forma colateral con el turismo capilar de Turquía. No sé tú qué opinas, pero claro, yo creo que se ha hecho tan extensivo en grupos de amigos, siempre hay alguno que se ha ido a Turquía, ¿vale? Entonces, yo creo que ha habido un boom, ¿vale? De exposición que ha naturalizado, ¿no? La cirugía, yo creo, no Sí, sé. sí, 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 sí. Digamos que se ha abierto muchísimo el que sea algo normal, como en su día la medicina estética, que era un poco tabú, fíjate, hoy en día es algo totalmente normal, la oferta casi supera ya la demanda, como quien dice. En el pelo igual, gracias a que muchas personas empezaron al principio hace muchos años, poco a poco se ha ido abriendo. Obviamente Turquía, al no tener
ciertas reglas sanitarias, por decirlo de alguna manera, iguales que las nuestras, ha tenido más posibilidad de abrir esas puertas a muchísimo más público, con unos precios en su momento mucho más bajos que, por ejemplo, que en España, y lo que hicieron fue que fuera un boom muy grande, de ahí que luego mucha gente quisiera tanto ser el médico que pone pelo como ser el receptor de pelo. Y eso es verdad que gracias a eso hoy en día es algo, y espero que siga siendo así, porque al final no se trata de hacer mucho, poco se trata de hacerlo bien, se trata de que el cliente no tenga miedo a pedir una cirugía estética, una microcirugía capilar en este caso. Ujú. Bueno, pues mira, me gustaría que hablando del cabello, bueno, me hablaras, bueno, o hablaras a las personas que están viendo el directo acerca de las pruebas específicas y súper curiosas. Yo no conocía estos tests, ¿vale? Pero creo que son relevantes porque al final, pues bueno, la caída capilar depende de diversas causas. Puede ser el andrógeno, ¿vale? Pero no todas las personas que tienen testosterona alta tienen una caída de cabello, ¿vale? Y pueden existir igualmente personas con testosterona baja, pero que a lo mejor Totalmente, por estrés, por déficit totalmente. nutricional, ¿vale? ¿Cuántas personas hemos visto con un pelazo y en cuestión de 6 meses, ¿vale? Pasas un COVID, que esto se ha visto en muchísima Sí, gente. sí, 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 O sí. sea, es que, por eso se te muere pues, tu padre o cualquier cosa y en cuestión de 4 o 5 meses tienes un estrés oxidativo tan alto, ¿vale? Que yo creo que es casi tanto o más perjudicial que el propio hiperandrogenismo, el impacto de la testosterona, ¿vale? El estrés, ¿vale? A efectos del folículo piloso, ¿vale? Y cuando se producen las fases de fluvio telógeno, etcétera. Y estos test que tú haces, que son muy relevantes a la hora de establecer esa terapéutica y definir qué principio activo o qué es lo que realmente hay que usar, pues cuando me lo explicó me pareció fabuloso. Pues ponnos un poquito al día y explícaselo a la gente. Bueno, mira, normalmente, además ahora, los diagnósticos capilares es un análisis que nos aporta una serie de datos suficiente para detectar las necesidades del cuero cabelludo. Y por tanto, gracias a esos diagnósticos, podemos ofrecer técnicas efectivas de cómo tratar, cómo cuidar en profundidad de dentro hacia afuera y en toda su extensión. Por ejemplo, con el COVID, una de las cosas que mejor han funcionado fue la vitamina D3. Así de Sí, simple. sí. Así de simple. No hacía falta, vamos a poner un plasma gelificado, una mesoterapia genética. No, dabas vitamina D3, había un déficit de metabolismo de ciertos componentes en ese instante, en ese momento, que con la vitamina D3 era más que suficiente para poner a trabajar toda la alimentación del cuero cabelludo. Había incluso una alimentación mucho mejor, una mejor oxigenación, llegaba mucho mejor a los tejidos. Y bueno, tú lo sabes que en algún paciente Joder, o sea, es que, de propio. verdad, o sea, te pasa a algún paciente, o sea, Sí, sí, yo sí, sí, sí. flipando un post-COVID Sí, sí, sí. de dejar calvo en 2 semanas a algún paciente y es verdad que prácticamente por eso Sí, no sí. le has hecho ningún prácticamente algo, alguna tontería a nivel de infiltración, pero solo con la D3 Mm. tranquilizarle a los 2 meses, pero casi como cuando alguien sale de una quimio con mejor pelo, o sea, brutal, o sea, Sí, eso sí, te no, lo digo. no. Totalmente, porque al final, mira, se trata de una de las vitaminas, la vitamina D, que es para ya se ha demostrado que da salud al cabello, pero por lo tanto un déficit del mismo en el organismo hace que el pelo sea mucho más débil, que sea mucho más estático, más quebradizo, más fino. Por supuesto, además de que luego si encima los receptores, los TIPA1, los receptores antiandrogénicos que convierten la 5-alfa-reductasa cuando se hace la testosterona y hidrotestosterona, si encima tenemos ese componente, con el COVID la gente, el pelo caía a unas barbaridades. Y mujeres muchísimas, muchísimas, casi más mujeres que hombres en este caso. Ujú. Y el test, explícanos un poquito, o sea, en qué Bueno, luego consiste. podemos hacer un test de ADN, que a mí me parece, a día de hoy me parece el mejor de todo, donde vamos desde prostaglandinas, antiandrogénicos, vasodilatadores circulatorios, incluso la IGF-1, vemos si el sistema nervioso periférico indica o no indica el tratamiento con ciertos componentes, ¿A dependiendo partir de del. sangre o por extracción capilar? No, fíjate, con saliva. Ah, Lo hacemos mediante, es el test con un hisopo, el hisopo de siempre, como si fuera el del COVID, pero se hace simplemente, se saca unas muestras de la lengua, se va raspando la lengua, se va raspando en las mucosas, la parte interior, lo metemos en un botecito y ese botecito lo que hacemos es mandarlo de forma inmediata
al laboratorio de Barcelona. Cuando nos vienen los resultados, nosotros empezamos a valorar las inhibiciones de prostaglandinas, como te decía, pero lo que queremos ver son los PTGFR 1, 2 y 3, ver si se recomienda el tratamiento, por ejemplo, con un latanopros a dosis altas, dosis medias, dosis elevadas. La eficacia, sobre todo el minoxidil. Acuérdate que, como tú ya sabes, que mucha gente cree que tomar minoxidil es positivo. Si tú no sulfatas el minoxidil, A tomar por culo. no te vale de nada. O sea, te puedes tomar 3 kilos cada día, que lo único que vas a conseguir es una hipotensión y caerte redondo. Además, aparte de la eficacia del minoxidil, hay que valorar, por ejemplo, la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios como glucocorticoides por si hubiera una patología en ese paciente. El tratamiento androgénico, los TIP19A1, los RD5A1 y A2, ver si el sistema nervioso periférico indica o no el tratamiento con una finasterida, con una duosterida, pero no oral, pinchar intradérmica, porque al final el oral hay que eliminarla, es decir, todo lo que puedas eliminar el oral, hay que eliminarla, dejarte de efectos sistémicos si el infiltrativo ayuda. Lo que quiero decir con esto es que la prueba de ADN es muy significativa, te da muchos datos cualitativos, cuantitativos, donde tú puedes valorar incluso dosis, hacer formulación magistral más específica, donde además podemos ver si hay una deficiencia vitamínica, ojo, genética, porque lo importante de esto es entender que esto es una prueba genética en la que por muchas vitaminas que tú tomes, Tu tu tendencia. tendencia es exacto, es esa. Vemos si te falta algún mineral como sulfato de zinc. Vemos a qué nivel tienes la cistina, a qué nivel es la cafeína, te estimula, no te estimula, como antiandrogénico, si el ginseng, la melatonina, la palmanana americana, la senoa rapes de uso tópico. Podemos ver una cantidad muy grande de tratamientos que podemos mezclar, hacer una fórmula magistral, tanto oral como tómica, como champú, como en spray, etcétera, etcétera. Lo mejor que tiene esto es que además podemos formular medicaciones orales totalmente naturales, que no entren en conflicto con otros tratamientos, con otros médicos especialistas, que eso es lo importante. Véase, por ejemplo, un deportista, ¿no? Que si le das cierta medicación le va a conseguir a lo mejor un efecto un poco, no contrario, pero un efecto secundario que no es el que quiere con el deporte y la dieta exacta que está siguiendo. Por eso hay que tener en valor esto. Además, luego hay otra forma que tiene que ir sumada a esta, que es la tricoscopia, siempre. Camarita, microscopio, ver la densidad, ver el estado del cuero cabelludo, ver la inflamación, que aparte con la subida de cortisol, con la inflamación del cuero cabelludo, vemos además ese cuero cabelludo de un color muy, muy, muy específico en el que ya vemos la posible patología en ese sentido, ver el grosor del pelo, ver si hay folículos, si no hay folículos, si se asoma, si no se asoma, y esa suma, para mí a día de hoy, es el diagnóstico número 1. De hecho, sin una prueba de ADN, que es bastante económica y que se hace en 2 minutos, no se debería tocar a ningún paciente. ¿Qué cuesta, más o menos, por saber, por Unos curiosidad? 160, 155, creo más o menos que cuesta, que para mí es baratísimo el tener un test Y es una vez en la genético. vida. Y es una vez en la vida. Una vez, ya sabes tú, mejor que nadie además, que la genética es la genética. Eso no hay lugar a dudas y es la única forma de conseguir un resultado totalmente fiable. Mira, antes has hablado del minoxidil, el famoso minoxidil que se usó durante tanto tiempo de forma tópica, ¿vale? Y bueno, que ahora, pues bueno, en los últimos años se ha observado que de forma oral tiene tantas prestaciones. Mira, yo algo curioso, ¿vale? Que he observado, pues bueno, en hombres he visto muchos pacientes y yo lo pauto cuando tengo caída en hombres a unos 5 miligramos. Pero, hostia, genera hipertricosis. O sea, y claro, yo como tengo tantos pacientes que van con TRT, la combinación con el andrógeno les llena la espalda de pelo. Sí, No sí, sé sí, qué sí, sí. experiencia tienes, claro, yo Sí, también tengo sí. ese particular de pacientes. No sé en hombres normales o en mujeres si eso puede ser tan agresivo o no. Hostia, pero yo he tenido casos que, o sea, de partirme el culo en Yo consulta y también, decir, sí, sí, cabrón, yo también. has Sí, sí. aguantado el pelo, pero te has convertido en un puto oso. Sí, sí, yo también. De hecho, he tenido, sobre todo mujeres, en las cuales a dosis bajas, ya sabes que siempre empezamos con las dosis un poco bajitas para ver la tolerancia, ver si, ver la sulfatación, cómo funciona, etcétera, y venir ciertas pacientes con la cara, con un poquito de barba, un poquito de bigote y decir, wow, aquí creo
creo que la dosis mínima, mínima, mínima no te funciona. Cuando hablo de mínima, fíjate que el mínimo son 10 miligramos, que se utiliza como un hipotensor, y nosotros Sí. estamos dando 2,5 y 1, 10 veces por debajo del mínimo. Y en mujeres se han visto algún efecto secundario, algún efecto adverso de este tipo, que no hay ningún problema, dejas la medicación y desaparece. Ya lo sabes que eso no hay problema. Pero es verdad que a esos niveles a veces sí que nos hemos encontrado gente de decir, me cago en la mar, me sale pelo en la barba, me sale pelo en la espalda, me sale pelo en los brazos, pero aquí no me está saliendo el mismo pelo. Entonces ahí lo que hacemos es cambiar la estrategia terapéutica, pero sí que es cierto, lo que dices es tal cual. Vale, y bueno, el gran temido, pues bueno, los fármacos que son tan efectivos, pero que muchos hombres les tienen miedo, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, ¿vale? Y en los últimos años se empezó a establecer, ¿vale? Pues bueno, como alternativa previa a llegar al uso sistémico, ¿vale? A los inhibidores de 5-alfa-reductasa de forma, pues bueno, infiltrada, en forma de mesoterapia, normalmente además también quizá también se puede combinar, ¿vale? Con otras infiltraciones, etcétera. Pero bueno, al principio yo hablé con varios dermatólogos bastante recelosos y que me comentaban que no consideraban que fuera a tener efectos positivos. Creo que el año pasado hubo un metaanálisis, hubieron varios estudios que hablaban de la gran efectividad, ¿vale? Del dudasterido infiltrado a nivel capilar. ¿Tú qué experiencia tienes para pacientes, sobre todo, que claro, que ya piensan que tienen que inmediatamente ya caer en el uso del finasteride, el duasteride, o tienen miedo a la posible repercusión en el ámbito sexual, etcétera? ¿Qué experiencia tienes en el uso del duasteride infiltrado? No hablamos de oral, hablamos de infiltrado. Infiltrado, infiltrado. Infiltrado, te dijeron estos dermatólogos, o la experiencia que tú tienes, que es que infiltrado sí que tiene efectos secundarios. No, 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 que ellos pensaban hace años que era una mierda, ¿vale? Y Ah, decían, no vale, va sí, a sí, hacer sí, sí, nada. totalmente, sí, sí, Claro, sí, claro, sí. y el año pasado sí que ha salido un Sí, sí, metaanálisis sí, 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 demostrando sí. que no, que es que sí que No, hace. totalmente. De hecho, es que además en estos últimos años, en pacientes en los que se ha seguido una estrategia terapéutica, que en el último congreso, por ejemplo, del año pasado, en el Congreso Nacional, presenté, fue un estudio precisamente de 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, 2 meses, 4 sesiones. Paramos un mes y siguiente sesión, paramos la siguiente y siguiente sesión, donde hacíamos micropunción con dutasteride y luego hacíamos infiltraciones cada 2, 3, 4 meses. El cambio es abismal, sin ningún tipo de cirugía. Es decir, hay que recordar que tanto la duasterida como la finasterida infiltrativa son fármacos considerados antiandrogénicos, La finasterida infiltrada dura 8 horas y la duasterida dura 8 semanas. ¿Vale? La duasterida además inhibe, ya sabes tú, 2 tipos de receptores, los 2 que tenemos, y la finasterida inhibe solo el tipo 2, solo un tipo de receptor. Efectos secundarios, cero. No hay efecto secundario, o yo al menos, te hablo de mi experiencia propia, en todos estos años no he visto ninguno excepto el que ya todos sabemos, que cuando haces pequeños pinchacitos, la molestia momentánea, es posible que durante un par de días luego tengas una mínima molestia, pero vamos, casi imperceptible, pero ningún efecto secundario. ¿Y que funciona? Pero increíblemente, es decir, y si ya utilizas combinaciones de una duastría, por ejemplo, liposomada, que va con colesterol para que penetre mucho mejor, no tenga esa pelea en la sangre, digamos, para que no duela, biotina, pantenol, despantenol, empieza a utilizar ciertos productos, ya es brutal, utilizas un poco de melatonina pinchada en pacientes que además tengan estrés muy elevado. Eso es súper curioso, ¿eh? Porque estuve Sí, leyendo un estudio donde se ha observado, fíjate, que en el folículo piloso, es súper curioso, hay una barbaridad de receptores para melatonina, ¿vale? sí, sí, Entonces se ha sí, sí. observado, ¿vale? Que claro, cuando hay una alta carga de estrés, sea física o emocional, y alta carga de especies reactivas a oxígeno, la melatonina a cierta dosis o de forma liposomada tópica o pinchada, puede resolver efluvios telógenos, o sea, Sí, sí, efluvios sí, 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 de sí, sí, lo que sí, está ocurriendo, ¿vale? En sí, ese sí. momento, y funciona muy bien lo de la melatonina. Qué ¿Sabes qué pasa? curioso. Que la melatonina se considera una potente molécula limpiadora y citoprotectora, precisamente porque producida en el cabello, puesta en el cabello, infiltrada en el cabello, la piel puede controlar y promover ese ciclo capilar, sobre todo en la fase anágena, que es la fase de construcción.
Por lo tanto, en la piel, la melatonina podría, digamos, antagonizar las acciones de la DHT. De ahí que el uso de la melatonina, aparte de todos sus efectos positivos que sabemos sobradamente, joder, nos está protegiendo, nos está mejorando, nos está antagonizando. Es abismal, ¿no? El uso de la melatonina cada vez se ha extendido muchísimo más. Nosotros cuando empezamos hace 2 años, al principio nos decían que estábamos locos, que la melatonina, que eso no tenía sentido, pero bueno, mira, fíjate, estos dermatólogos hace 7 años la dudastería pensaban igual, las cosas van cambiando, nosotros gracias a Dios que empezamos a hacerlo y con muy buenos resultados. Hay además muchísimos estudios, como los que tú has leído, estudios muy completos en los que además hay evidencia científica de que esto sí funciona, pero bueno, ya te digo, molécula limpiadora y fitoprotectora para mí, número uno. Bueno, vamos pasando por diferentes niveles y ahora pasamos al previo a la cirugía, que yo creo que, bueno, en los últimos años cada vez se demuestra más. Yo creo además el dutasteride oral, aquí sí que, pues bueno, por su efectividad en cuanto a la inhibición de los dos isotipos de 5-alfa-reductasa, tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Pues bueno, ha demostrado, pues creo que una mayor efectividad que el finasteride y en los últimos años yo creo que cada vez son más los dermatólogos y cirujanos capilares que intentan retrasar o intentan favorecer que la primera opción no sea quirúrgica en muchos casos donde el paciente asume que la única opción es la cirugía y muchos casos quizá donde a lo mejor incluso solo hay un pequeño retroceso de la zona frontal, mucha gente a lo mejor ya se obsesiona porque ha tenido una caída y cree que la única opción es la cirugía, se pueden lograr espectaculares mejorías del cabello, muchos pelitos que están Claro, miniaturizados, pueden volver a engrosarse, toda la zona occipital y la zona frontotemporal, etcétera. Si hay además generas una sinergia pues con las infiltraciones, incluso con el minoxidil oral, pues todo el combo, hostia, es que yo he visto vídeos y fotografías, sigo tutoriales y canales de dermatólogos, o sea, que dices, ¿cómo es posible esto sin cirugía? Que dices, que le ha salido una puta sí, sí, peluca. sí, sí, O sí, sea, sí, sin sí, sí, cirugía. sí, sí, sí. Te ves a gente bueno, pues que parece Tarzán de repente, pero ves al año y medio y dices, no, pero no es posible, tío, o sea, ¿qué has hecho con el pelo? Es cierto, es decir, al final muchas veces hay dos opciones básicas. Puedes hacerte la cirugía capilar, se acabó el problema estético, pero cuidado, si no hemos tratado el pelo antes con ciertas medicaciones o ciertas infiltraciones, esa cirugía capilar es posible hacerla, pero el pelo no sobreviviría al mismo tiempo fuera del cuerpo humano, que hay un par de horas en el que se hace la extracción, se queda la placa Petri y luego se coloca. No tendría la misma potencia, no estaría igual de fuerte, no estaría igual de envainado con su grasita, su tejido conectivo, etcétera. Por lo tanto, peligra mucho más la cirugía, realmente la supervivencia final. Eso es si no tratas el pelo, pero es que además hoy en día hay muchísimas fórmulas para que el pelo de Tarzán aparezca sin cirugía. Es decir, que se pueda mejorar siempre y cuando, obviamente, tú veas que tiene ese vellito fino, que se ha ido haciendo miniaturización folicular, donde ves que aún puedes revertir ese problema. Pero, hombre, obviamente, yo quiero ponerme pelo en esta parte de aquí. No hay Claro. posibilidad porque no tengo nada, no tengo folículo donde yo pueda, digamos, darle chicha, darle alimento para que el tío crezca. Mira, David, quería hablarte pues, de una gran controversia que existe en mucha gente, que es el síndrome post-finasteride. Yo creo, sinceramente, yo que veo muchas analíticas, veo muchos deportistas, creo que para mí está maximizado. Que hay efectos colaterales, joder, claro, es un fármaco. Si solo tienes que leerte el prospecto, ¿cómo no van a haber efectos Por secundarios? Si lo pone el supuesto, sí, propio sí, sí, prospecto, nadie sí, engaña a sí, sí, nadie. sí, sí, ¿Vale? sí. O sea, en el momento que tú metes un fármaco que además toca rutas biológicas hormonales, ¿vale? Baja el DHT, puede ser susceptible de elevar el estradiol, la prolactina, efectos colaterales pueden existir. Pero claro, como bien hemos dicho antes, o sea, las dos obsesiones principales del hombre, el pelo y la polla, en el momento que alguien le dice o ha leído en algún lado que esto te puede joder las erecciones, ¿vale? O sea, es que el primer día que, o sea, que yo he tenido pacientes que me han llamado al día siguiente de haber tomado el duasteride y decir, tío,
anoche no pude pinchar. O sea, esto me ha jodido ya otra vez la polla, no sé cuántos. He tenido gente que le ha tomado 3 semanas y me ha venido a los 5 meses de haberlo dejado. Y dices que hace 5 meses tomé 3 semanas el duasteride, desde entonces tengo síndrome posfinasterida, además no tengo foco cognitivo, estoy desconcentrado, me ha bajado el impulso sexual, etcétera. Para ti, ¿cuál es la realidad, la casuística que tú tendrás tan amplia de personas con las que has trabajado con finasteride y duasteride? Para ti, ¿cuál es la realidad? A ver, la verdad es que hablando a nivel estudio, su incidencia no ha sido establecida nunca. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el síndrome de posfinasterida se define como la persistencia de ciertos síntomas dentro de la esfera sexual, física, psicológica, que suelen aparecer con el uso del fármaco de manera continuada y que persisten en el tiempo tras la suspensión del fármaco. Es real, como tú dices, es decir, tú lees el prospecto y, hombre, te lo está diciendo que es así. Lo que sí que es verdad que es más complicado que un paciente que acuda a tu consulta y te diga, Tony, mira, tío, me tomé la finasterida 3 días y ya no funcionó. A ver, no, eso no puede existir porque al final el índice terapéutico tiene un techo y tiene un inicio. Ese inicio tarda un tiempo en llegar. No por tomar 3 días llegas a Tony, esta medicación. No es posible. De hecho, las personas que tienen algún efecto secundario oral con esta medicación, les suele ocurrir a lo mejor a los 30, 40 días. Algún caso a los 15, 20, con tomas diarias de mínimo 1 miligramo de finasterida, mínimo 0,51 de duasterida. Pero es verdad que la incidencia no ha sido establecida, es decir, el síndrome posfinasterida, donde persisten esos síntomas durante X, no los hay. Otra cosa es que, obviamente, Tony, te venga un paciente y te diga, tío, no funciono desde hace 3 meses, pero es que llevo tomando finasterida 5 años. Oye, espérate, que a lo mejor el problema no es la finasterida, es todo lo que habrá sucedido a raíz de haber tomado Muy complejo, muy difícil. También incluso los esto. propios estudios que se han hecho, claro, es que primero se han hecho con dosis diferentes porque están hechas en Total. muchas ocasiones para hiperplasia benigna prostática, se ha hecho en una población más adulta, de 65-70 años, con lo cual quizá tampoco están tan pendientes ni se puede verificar el impacto en el impulso sexual y la disfunción eréctil, porque a lo mejor ya Totalmente. fallan de por sí y es una población pues que tampoco la analiza tanto. O sea, claro, yo creo realmente falta profundidad en el estudio Claro, es de que los fármacos. no hay incidencia. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio nada más que para enfermedades a lo mejor prostáticas en su momento. Ahora se están haciendo estudios a nivel de capilar, pero es verdad que lo que se está hablando es de que el efecto desaparece a los 3 o 4 meses de la suspensión del tratamiento. ¿Por qué? Porque ya sabes tú que esto siempre se decía que iba de la mano, ¿no? Tú no querías perder el pelo, finastería todos los días. Pero es que se me baja, pues te quitamos la finasterida. Ya, pero es que entonces se me cae el pelo, pues finasterida. Ya, pero es que se me baja, pues quítate la finasterida. Entonces, al final también es verdad que no se ha sabido bien dónde está el techo, dónde está el suelo y se ha ido pegando tumbos sin saber la altura. Eso es cierto. Y que pueda afectar la vida sexual, eso es más que cierto, que en muchas ocasiones se ha visto. Tú sabes perfectamente, el uso de la finasterida oral tiene ciertos problemas. Para mí, el mayor problema de las tomas de las finasterías o asteridas o cualquier tipo de medicación no es que funcionen o no. Es que hay medicaciones para una patología momentánea, ya véase un ibuprofeno para una faringitis, un urbasón momentáneo para un exantema, que tiene una funcionalidad momentánea. Estos medicamentos antiandrogénicos, para que tengan funcionalidad, necesitan un tiempo, necesitan una ventana un poco amplia. Para mí el problema es que esa ventana, siempre hablo de la fórmula oral, ¿eh? Para mí esa ventana es una putada porque durante tanto tiempo que tú estás tomando esa medicación antiandrogénica, están sucediendo ciertas cosas en tu cuerpo que están consiguiendo totalmente lo contrario quizás a lo que no querías pero no sabías. Que por eso luego vienen corriendo Tony, que me pasa esto. Claro, lo que yo sí que he observado, pacientes que al inicio quizás requieren dosis más altas, el típico miligramo de finasteride o el 0,5 de la Vidar, del dutasteride, pero que una vez está más o menos controlado el proceso,
se puede bajar bastante la Sí, dosis y sí, sí, sí. relativa por quedarte incluso con 0,3. He leído estudios de finasteride o 2 días a la semana 0,5 de dutasteride y la caída capilar no regresa y los efectos secundarios potenciales prácticamente pues ya los minimizas. Totalmente, incluso, ya te digo, se están dando dosis de dudasterida de 0,5 días sí, día sí, día no, precisamente para evitar los efectos adversos. Y se ha visto que los efectos secundarios casi han desaparecido o no existen cuando lo haces. Ya de por sí la dudasterida no suele tener efectos secundarios normalmente ningún tipo en un paciente estándar. Pero es cierto que cuando lo haces día sí, día no, cada X horas, cada 24 horas, cada 48 horas, el efecto sigue siendo positivo y el efecto negativo desaparece por completo. Eso es cierto. Luego es verdad que tienes que jugar con ciertas dosis. Es decir, a un paciente que a lo mejor le estás dando X dosis, tienes que hacerle la mitad, pero sin embargo se la sumas a una sulfatación de minoxidil, un minoxidil porque sabes que era sulfata. Conseguimos una pequeña vasodilatación mínima, suficiente para que el oxígeno del alimento llegue directamente en la zona del cuero cabelludo y la basterida una pequeña dosis, simplemente como a un pulsito, ¿no? A tratamientos de pulsitos pequeñitos. E inclusive en muchas ocasiones, una vez se ha establecido como una alta médica, hemos visto que hemos llegado a un máximo fisiológico, eliminas totalmente la medicación y haces 3 o 4 sesiones al año infiltrativas para eliminar la medicación oral. Bueno, y llegamos al último eslabón, lo último a lo que quiere llegar un paciente, pero que en muchas ocasiones no queda más remedio, que son los implantes, y me gustaría, pues bueno, que nos hablara realmente cuáles son las mejoras que han existido a nivel de la implantología capilar, ¿vale? Porque bueno, sí, yo creo que todos o hemos visto alguna vez fotografías de alguien en los años 80, incluso años 90, esos implantes un poco ostentosos, ¿vale? Que parecían pues una cabellera de una muñeca, ¿vale? O sea, donde se agrupaban muchos mechones, ¿vale? Y era horroroso, ¿vale? A la vista, ¿vale? Yo creo que ha mejorado mucho, cada vez la zona de infiltración, el agujero donde se pone el folículo piloso cada vez es más pequeño, ¿vale? Aunque, bueno, yo creo que la zona, yo creo que la gran clave de un injerto es la zona frontal, cómo te lo hagan, o sea, porque claro, al final te lo hagan mejor o peor para redensificar, tú no ves, pero Totalmente, donde sí, sí. no nota por si la línea te la han hecho excesivamente recta, si no te han dejado pequeñas asimetrías, que es el nacimiento normal del cabello de un hombre, si te han dejado muchos pelos muy agrupados y luego separaciones, creo que la gran clave, ¿vale? Es esa línea frontal. Pero bueno, háblanos un poco en general, ¿vale? Pues bueno, de todas las grandes mejoras que han ocurrido en implantología, en cómo, por ejemplo, yo veo cada vez anunciar más clínicas que te garantizan que es imposible que, o sea, que ese pelo vuelva a caer y que todo el pelo va a implantarse, a diferencia de hace años que pues la gente tenía que volver a implantarse porque se caía, etcétera. ¿Cuáles son todas estas mejoras y por qué se está revolucionando el mercado de la implantología? Bueno, sin duda, pues desde los años 30, si no me equivoco, que los japoneses intentaron empezar a poner pelo en las quemaduras de soldados o civiles de guerra, ahí comenzó todo. Imagínate desde aquel tiempo cómo se hacía hasta el día de hoy, pero sin ir mucho más lejos, hace a lo mejor 15, 20 años, la manera de realizarlo era mucho más abrupta, era causando un mayor traumatismo. A día de hoy lo que se intenta es conseguir de la mejor manera posible según la anatomía facial del paciente, según sus temporales, si es normocefálico, la forma craneal, se hace un diseño específico para el paciente y una vez se diseña, lo que hacemos es intentar que dentro del entramado que él tiene de pelo podamos conseguir un entramado totalmente diferente para que cuando tú miras al paciente de frente no veas de repente pelos aquí gordos, separados, que parece la muñeca chochona esta, las Barbies, que las ves ahí con... No, no, eso no puede ser porque además eso es antiestético y al final la medicina y cirugía capilar
es estética pura, es decir, lo hacemos con una estética. Lo que tenemos que conseguir es un entramado. ¿Qué es lo que sucede? Que las primeras líneas las vamos a poner de un pelito, es decir, folículos que dan un solo pelo para hacer una zona diferencial, una zona de rotura, donde haya una diferencia con el pelo de detrás. Las siguientes líneas van a ser de 2, 3 pelos hacia adelante. Quiere decir que de la zona frontal, donde van menos los folículos con menos unidades de cabello, hacia detrás, donde van folículos con más unidades de cabello. De tal manera que vayamos consiguiendo el mismo grosor, misma densidad, disculpa, de forma homogénea en todo el cuero cabelludo, pero siempre dejando esos pequeños cabellos que tenemos todos sueltos delante, sin que se vea en ningún momento que se ha hecho una cirugía. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que hoy en día con las técnicas 3D Dual, que son pequeñas incisiones con unos bisturís mínimos de no llega ni a 1 milímetro, donde luego colocamos el folículo por varias vías, bien con unas pinzas o bien con un introductor que se llama DHI, donde no causamos traumatismo porque previa se ha hecho la incisión. De tal manera que luego el pelo que nosotros hemos puesto de esa manera va a hacer ese entramado. Pero cuidado, que la cirugía capilar, que quede mejor o peor, no solo depende del cirujano. Depende de que el paciente haya estado en tratamiento previo, que esté en tratamiento durante y que esté en tratamiento posterior. Y los cuidados de los primeros 7 días del paciente son esenciales. Nosotros explicamos todos los cuidados, ya sabes tú que además antes mandamos los vídeos, mandamos toda la información en PDF para que no haya ningún error, porque es muy importante que el paciente tenga cuidado con cómo hace sus cuidados. Pero de los cuidados de ahora a los cuidados de hace 20 años, no tiene nada que ver. Hace 20 años era llega y date una ducha en el río, sécate un poco por encima. Ahora utilizamos caléndulas, unos acetatos, utilizamos unas espumas especiales ya hechas en espuma. Bueno, no tiene nada que ver. De hecho, los resultados, fíjate que hoy en día no tienen nada que ver con los resultados de hace simplemente 10 años. Uh-huh. ¿Cuál es la tira? ¿Aún se sigue haciendo o ya No, eso? normalmente no se hace. La tira se suele realizar, para mí al menos, para mi gusto, tiene que ser el último recurso. La técnica FUS es una técnica en la que se hace una incisión de lado a lado, se extrae una parte del tejido y ese tejido, esa plaqueta, digamos, nos la llevamos a la mesa y extraemos todos. En la técnica normal lo que hacemos es ir extrayendo varios diferentes para defender la zona donante y que luego te quede en perfectas condiciones y que no se note. En este caso lo que hacemos es una incisión, quitamos esa parte del tejido, cerramos, te queda una pequeña cicatriz, para mí feísima, pero podemos tener muchas más dosis, muchos más folículos que de la otra manera en menos espacio de cuero cabelludo. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Sobre todo en pacientes, como te digo, que tengan menos zona donante, entre comillas, necesiten más, o gente que tiene mucha zona donde poner, pero tiene bastante zona donante. Podrías elegir esa opción para minimizar, digamos, la cantidad de pequeñas incisiones que se van a quedar en su cabello. Pero eso deja, por muy bien que lo hagas, suele dejar una cicatriz que para mi gusto no es para mí no es nada agradecida. Uh-huh. Bueno, y por último, me gustaría que me hablaras de, bueno, ¿cuáles son los augurios en el futuro? O sea, se habla mucho de la clonación capilar, lo cual Sí, acabaría con la calvicie. Ahí sí que ya sí, sí. literalmente, creo yo, no sé, o sea, o si hay más inventos o algo que por ahí Bueno, se pueda estar creando. hace poco, creo que fue en Japón, no sé si lo comentamos tú y yo, hace poco creo que fue en Japón, donde hicieron lo de las pruebas estas in vitro de clonación de pelo de rata. Sí. Y iba fenómeno. Lo único que pasaba es que se les caía luego un poquillo. Entonces, eso hay que mejorarlo. Pero sí que es verdad que hace años yo en Bolonia estuve en un evento que hicieron donde hablaban de la posible clonación de folicular. Solo se hablaba, pero en Japón ya se está practicando en ratones. Y yo creo que es una opción muy, muy, muy viable en un cierto tiempo, viendo además, fíjate, ya sabes cómo funciona el mundo, viendo que la demanda es tan elevada, pues todas las empresas han muerte a clonar pelo porque nos vamos a
a forrar, eliminando el problema de la calvicie. Esto es así. Por desgracia, cuando hay mucha necesidad de algo es cuando verdaderamente parece que se consigue. Exactamente. Entonces, si lo hacen, de verdad, si existe esa clonación, es maravilloso. El trabajo para nosotros es el mismo, solo que no tenemos que hacer de la extracción. Mandamos a clonar, nos los envían. ¿Cuántas unidades quieres? Esto es como los paquetes de gominolas, ¿no? O sea, ¿qué te apetece? Pues a mí me apetecen 8.000. Bueno, 8.000 no te caben, pero 5.525 sí que te caben. Bueno, pues pedimos 5.525 y se aplica los 5.525. Sería una solución maravillosa para la calvicie y estoy seguro de que además en este caso ya se metería, vamos, todo el mundo. Y va a salir, Tony, eso es 100%, 100% va a salir la clonación capilar. 100%. Seguro. Bueno, pues hasta aquí llegamos, 1 hora y 20 que se nos ha pasado rapidísima. Y podríamos estar hablando, ¿vale?, de un montón de temas, pero bueno, la gente tiene que cenar. Pues bueno, para todos los que habéis estado aquí, muchísimas gracias. Lo dejo ahora mismo colgado y lo colgaré en mi canal. Ya sabéis, si queréis tener información, ¿vale?, preguntar a David, etcétera, ¿vale? Agregadle en vuestras redes, ¿vale? Doctor Sampayo. ¿Vale? Escribirle por privado cualquier consulta que queráis hacerle, etcétera, y nada, él estará muy gustoso de poder responderos, de poder atenderos y nada, espero que os haya gustado. Bueno, y David, muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias a ti. en el primero de muchos directos que seguiremos haciendo. Gracias a ti, de verdad, gracias por todo, Tony, y espero que a la gente le haya servido de algo. Venga, un abrazo. Un Hasta abrazo, ahora. hasta ahora. Chao.